Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Como ya lo hemos dicho antes, el centro de los mensajes que estaremos compartiendo en este tiempo será nuestro Señor Jesús. Y no lo sacaremos de ninguna otra parte que de la Biblia y de la Biblia nada más. Así es que, como lo hemos prometido, así lo haremos. Todo lo que estemos compartiendo en este tiempo será sacada directamente de la Biblia, porque ahora estamos tratando de conocer un poco más a nuestro Señor Jesús. Y conociendo a nuestro Señor Jesús, como ya lo hemos empezado a hacer por medio del estudio de la Biblia y estos mensajes que estamos compartiendo, es necesario que podamos conocer a otro personaje que tuvo demasiado significado en la misión de nuestro Señor Jesús también. En Mateo 3, del versículo 1 al 3, dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces vemos que se habla de este hombre llamado Juan, a quien añadían como apodo el Bautista, pero su nombre era Juan. Este hombre no solo era un profeta, sino también era el cumplimiento de una profecía. Este hombre o este profeta era aquel de quien los profetas hablaron en el pasado, en especial Isaías, que sería el mensajero que iría delante de su Señor, o sea, de nuestro Señor Jesús, para preparar el camino para su primer advenimiento. Pero ¿quién era este hombre llamado Juan, a quien también añadían como apodo el Bautista? Juan 1, 21 y 22 nos dice así: Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, los fariseos eran los maestros de la ley en ese tiempo. Entonces envían a sus discípulos a preguntarle a este hombre Juan que por qué él está bautizando, por qué él está enseñando, quién es él, qué testimonio da de sí mismo. Entonces Juan les contesta que él es la profecía cumplida por boca del profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el que viene delante de su Señor para preparar el camino para su primer advenimiento. Esa fue la respuesta de Juan. Entonces le preguntaban: ¿eres tú el profeta? Él les dijo: no. ¿Eres tú Elías? Él les dijo: no. Entonces, ¿quién eres tú? Él les respondió con la profecía, para que miraran que se ha cumplido. Yo soy la voz del que clama en el desierto, como fue anunciada por el profeta Isaías. Luego dice en Lucas 1, del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Isabel era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, hablamos muy poco de esto cuando hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el nacimiento de Juan el Bautista fue antes de nuestro Señor Jesús. Pero dice que existía este hombre
o este sacerdote llamado Zacarías, en tiempos de Herodes, que era rey de Judea. Pero existía un problema en la vida de este sacerdote llamado Zacarías, cuya esposa se llamaba Isabel. Ambos eran avanzados de edad y no tenían hijos, porque su esposa Isabel era estéril, no tenían hijos. Y ya eran avanzados de edad, así es que cuando las personas o las parejas envejecen, se puede decir, de estos se ha terminado la esperanza de ser padres. Entonces, este era Zacarías y su esposa Isabel. Ya eran avanzados de edad y no tenían hijos. En Lucas 1 del 8 al 13 nos dice: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Juan. Entonces vemos que existía este sacerdote llamado Zacarías y su esposa llamada Isabel. Eran ya avanzados de edad, o sea, ya estaban viejos y no tenían hijo. Pero eran personas justas, eran personas que guardaban los mandamientos de Dios a como Dios lo decía. Eran personas que andaban en el camino del Señor, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y oraban mucho, se humillaban delante del Señor, rogándoles que les diera la oportunidad de ser padres, ya casi perdiendo la esperanza, porque ya eran ancianos. Se le presentó el ángel del Señor a Zacarías, y cuando se le presentó, Zacarías se turbó por mirar este ser santo y perfecto delante de su presencia. Pero el ángel le dice: no temas, traigo buenas noticias para ti. Las oraciones tuyas y de tu esposa han sido escuchadas por el Señor, y ciertamente tu esposa concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Este es el mismo Juan del que estamos estudiando en esta mañana, a quien también apodaban el Bautista. Su nombre era Juan. Y así inicia el nacimiento de Juan, a quien apodaban también el Bautista. En Lucas 1, el versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la misión de este hombre llamado Juan el Bautista era de preparar el camino para la venida de su Señor, el primer advenimiento de nuestro Señor Jesús. Era de preparar a los corazones para recibir a nuestro Señor Jesús en su primer advenimiento. O sea, el trabajo de Juan el Bautista era predicar de que nuestro Señor Jesús ya venía para redimir a su pueblo, para encontrarse con los que quieran entender que en realidad Juan el Bautista era un mensajero del Señor, y que enseguida detrás de él viene su Señor para rescatar todo aquel que quiera ablandar su corazón y dedicárselo al Señor.
Esa era la misión de Juan el Bautista. En Lucas 1, 23 al 25 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Isabel, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, después de que el ángel se le presentó a Zacarías y le dio la noticia de que su esposa concibiría y daría a luz un hijo y lo llamaría Juan, Zacarías se unió a su esposa y su esposa concibió. Y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz, tal y como el Señor lo había prometido. En Lucas 1, del 57 al 63 dice: cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, dijo: no se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces vemos que tal y como el Señor lo prometió, aún antes de que le prometiera a Zacarías de que le nacería un hijo, y a ese niño llamaría Juan, a quien luego apodaran el Bautista. Antes de eso, el Señor por boca del profeta Isaías había anunciado que estaba mandando a su mensajero delante del Señor antes de su primer advenimiento, para preparar el camino, para preparar los corazones, para poder recibir a su Salvador en su primer advenimiento. Entonces, en la vida de Zacarías y su esposa, se cumplió la profecía del profeta Isaías. Así, aún siendo avanzados de edad, el Señor les prometió que tendrían un hijo. Y así como el Señor lo prometió, así lo cumplió. Y ese fue Juan el Bautista. Su nombre era Juan y lo apodaron el Bautista. Y esa fue la misión de Juan el Bautista: preparar el camino para el primer advenimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, es necesario entender, y espero en Dios que lo hayamos entendido en este día, quién fue Juan el Bautista, cómo fue que él nació y cuál era su misión. Juan el Bautista nació aún antes de nuestro Señor Jesús, pero no era mucho más grande que nuestro Señor Jesús. Pues como vimos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, al 7º mes de que Isabel había concebido, el ángel del Señor le dio la noticia a María de que ella también iba a concebir. Así es que podríamos decir que no más 3 meses de diferencia en edad tenía Juan el Bautista de nuestro Señor Jesús. O sea, 3 meses era mayor Juan el Bautista que nuestro Señor Jesús. Y ese fue Juan el Bautista en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y en este tiempo en que estamos viviendo, el Señor necesita hombres también como Juan el Bautista, que puedan entender del Señor y que puedan dar a conocer al Señor. Juan el Bautista entendió su misión y eso fue lo que hizo, porque cuando le preguntaban si era él el Mesías, decía que no. Cuando le preguntaban si era él la luz que debería venir al mundo, decía que no.
que lo único que es Él es el cumplimiento de esa profecía que decía, voz que clama en el desierto, enderezad el camino, para tener un corazón preparado y dispuesto para el Señor. Entonces, espero en Dios que hayamos entendido cuál fue la vida de Juan el Bautista y su ministerio y el propósito de su vida en este mundo. Espero en Dios que por medio de este mensaje podamos continuar entendiendo lo demás. En el próximo mensaje vamos a compartir cómo era la misión de Juan el Bautista, cómo él actuaba o cómo él predicaba cuando caminaba en esta tierra. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.